y me fui como encariñando siempre a los partidos. Yo soy hincha del Santa Fe y me fui encariñando los domingos que eran los partidos de fútbol, y la voz de este periodista, la manera como narraba, te hacía vivir, pues me gustaba. De hecho, yo fui a Roma, estudié en la Universidad Gregoriana y me especialicé en radio, porque la radio tiene su magia también, porque te permite en el teatro de la mente crear que el oyente cree la imagen. Además tiene esa inmediatez. Sí, y desde cualquier lado tú puedes cubrir una noticia o contar un hecho pues con un teléfono. Y además, para nosotros en el Chocó, para los pueblos nuestros, pues el campesino está limpiando el monte, está rozando, está cortando el plátano y tiene su radio prendido. Entonces Claro. desde ahí pues como que hay una comunicación con el campesino a través de la radio. Padre, pero además de todo esto, usted en esa sangre chocuana tiene la alegría, le encanta la música, es buen deportista. Sí, yo incrementé mi deporte, curiosamente, después de lo de la masacre de Bojayá. Un médico me recetó unas pastillas para dormir. Yo tenía para esa época 27 años. Y el padre Emilio Betancourt me recomendó otro médico, un psiquiatra, el doctor Bernal. Y él me dijo, no, no tome pastilla porque usted comienza con media pastilla y cuando tenga Claro. 20, 25 años, 20, 30 años, usted va a necesitar una caja para poder dormir. Incremente el deporte. Pero yo siempre he tratado de mantenerme haciendo deporte. ¿Y qué deporte practica? No, yo practico basquetbol, atletismo, natación, voy a gimnasio, pero un poco como aficionado, no como No, profesional. claro. Pero ya es bastante porque Sí, la sí, mayoría de pero las hay que hacer personas... deporte. Sí, es cierto. Y es cierto lo que le dijeron además de los medicamentos, ¿no? Esto es algo que toma ventaja. Sí, yo conozco personas ahora en Bojayá. Yo hace 10 días estuve hablando con algunas personas de Bojayá, una reunión, y hay una persona ahí que él necesita 3, 4 pastillas, y ya ni siquiera con esa cantidad de pastillas puede dormir. Claro. Además debe ser muy difícil conciliar el sueño, así hayan pasado 10 años después Sí, de sí. todo lo que se vivió. Padre, hay algo que yo quisiera resaltar, y es que ese día de la masacre en Bojayá, la gente se había refugiado en la iglesia porque además era uno de los pocos edificios de concreto, ¿no? Edificios como fuertes del lugar, y además por ser también como la casa de Dios, se sentían quizás más protegidos, ¿no? Y estos actores armados ni siquiera respetaron el hecho de que allí estaba la población civil, el pueblo entero. Sí, los actores sabían que nosotros estábamos allí, o sea, no hay un desconocimiento por parte de ellos que ahí no había nadie. Tanto la FARC como las autodefensas estaban ahí. Las autodefensas se ponen detrás de nosotros, detrás del templo, disparaban y se escondían detrás del templo. Y la FARC estaban en la parte de abajo del pueblo, la parte norte, y disparaba también en medio de esa confrontación. Y la gente sí entra por esas dos razones. Es una construcción, una fortaleza en concreto, y dónde sentirse uno más seguro que en la casa de Dios. Claro. Pero de alguna manera es la libertad que Dios le da al mismo hombre, que tú puedes actuar a favor de Dios o en contra de Dios. Es decir, cuando tú actúas, tú asesinas, estás actuando en contra del plan de Dios. Y yo creo que la FARC se dolió y los paramilitares se dolieron. Yo vi paramilitares llorando, yo vi guerrilleros llorando cuando vieron la magnitud de lo que habían hecho y maldiciendo la guerra. La irracionalidad y la estupidez de la guerra. De la guerra. Sí. Y maldecían la guerra, que ellos no estaban ahí para matar a civiles, que por qué había pasado esto. Y eso hubo un desencanto en ambos bandos. Ya. Una cosa dura. Un poco tarde para lamentarse Sí. en todo caso. Bueno, vamos a hacer una pausa, padre, y regresamos en unos segundos. Qué duro es.
Esta noche estamos conversando con el padre Antún. Padre, hablábamos de Bojayá y de todo lo que sucedió hace 10 años, es imposible olvidar eso y además no debemos olvidarlo, pero hay muchos dolores más allá del dolor de la muerte, es decir, para los vivos, para quienes sobreviven a una situación como esta, tiene que haber muchísimos dolores más allá de haber perdido a personas que amaban, que ya es un dolor bastante grande, pero tiene que haber muchos dolores más para los vivos, ¿no? Sí, recuerda que para nosotros, los afrodescendientes, cuando alguien muere, se tiene que hacer todo un ritual, un velorio para los adultos, un novenario y en el caso de los niños un gualí. Es decir, el gualí es una celebración que hacemos con los niños menores de 12 años, que se danza, ahí no se llora, se danza con los niños, lo hacen los padrinos, se juega con ellos, muertos. Y esto se hace porque cuando los negros llegan a América, son esclavizados, son traídos a América, cuando sus hijos morían, el negro se alegraba porque ellos sentían que Dios se lo llevaba para que no fuera esclavo. Claro, lo liberaba. Sí, la iglesia introduce, cristianiza ese acto y lo participamos todo. Ahí se toma trago, se reza, el cura está también ahí, comparte. Pero recuerda que como fue tan complicada la cosa, no hubo gualí, no hubo novena, no hubo velorio. Claro. Es más, nunca en la historia de los pueblos afrodescendientes se ha hecho una fosa común. Nosotros no concebimos eso y nos tocó enterrar en un hueco de 4x4, tirarlos todos ahí, porque la guerrilla había amenazado que si no retirábamos esos cadáveres iban a quemar. Yeah. Y yo creo que la decisión más dolorosa y más dura que yo he tomado es ponerme delante de la comunidad y decirle, mi gente, hablé con el médico me dice que hacer 90 ataúdes ahora es imposible, vamos a tener que hacer una fosa común. El término ni siquiera lo conocemos. ¿Cómo recibe la comunidad eso? Eso fue igual de catastrófico como saber que sus seres queridos ya no van a estar. Es decir, la gente, aún todavía mucha gente siente que su muerto no ha descansado. De hecho, nosotros hicimos después unos gualí simbólicos, sí, un novenario simbólico, fuimos a bendecir con otros sacerdotes que fueron a Bojayá, a bendecir casa a casa, echarle agua bendita, porque la gente sentía que claro, pasos, estaban espíritus, sus muertos sí, que allí. sus muertos. Entonces, se han hecho otros ejercicios, pero el dolor sigue. Claro, además de todo, en medio de todas estas carencias también que hay, ¿no? De las que hablaba usted al principio, la energía que depende de una planta alimentada con combustible. Y es hasta las 10, 11 de la noche nomás, cuando hay. ¿Y qué se hace en Bojayá entonces? Es decir, ¿cómo vive la gente? ¿Qué pasa cuando ya la planta no funciona más? ¿Qué hacen? No, tú tienes que tirarte a la cama temprano porque es el zancudo. Bojayá vive, los poquitos que están ahí viven de lo estatal, que es la alcaldía el máximo empleador. Pero mucha gente que tenía sus parcelas le da miedo ir. Y la situación económica para la gente de Bojayá es compleja. Claro. Y usted hablaba ahora de este ritual tan bonito frente a la despedida, por llamarlo de alguna manera, de los niños. Y además tenía que ser muy doloroso porque en este caso estamos hablando de más de 40 niños que murieron allí en la iglesia. O sea que hubieran tenido que hacer un gualí colectivo grandísimo, ¿no? Quizás eso hubiera dado un poco menos de, no sé, como que hubiera mitigado un poquito el dolor de sus padres. Si hubiéramos podido haber hecho el novenario, el velorio, que es el día que el muerto está ahí, se danza, se cantan alabados, arrullos y demás, nosotros nos hubiéramos sentido más descansados y más tranquilos, pero no se pudo hacer porque los combates duraron 5 días. Sí. El 5.º día llega el ejército a respaldar pues, una comunidad que ya estaba muerta. Claro. Y siento que como no se hizo, tú hablas con mucha gente y todavía sienten ese dolor. Y me preguntan, padre, ¿mi muerto sí descansó? ¿Qué pasa con él? Trato yo a explicarle qué se hizo, que Dios entiende todas estas circunstancias, pero es reiterada la pregunta. Si no se le hizo esto, no se le hizo esto, ¿qué pasa con mi niño? ¿Qué pasa con mi esposo, con mi esposa? Qué pregunta tan dura y tan difícil de responder para un sacerdote. Mi muerto sí descansó. Sí. Claro, es que además si mi muerto no descansa, yo no voy a tener paz en vida. Así es. Tampoco, ¿no?
Padre, ¿sabe? Se me ocurre conversando con usted y escuchándole con todo este conocimiento que usted tiene, pues no solo de la religión en su formación como sacerdote, sino también de esas costumbres y creencias de los descendientes afro, que usted es un puente maravilloso entre los dos mundos, ¿no? Entre esa manera de vivir la religión y esa afrodescendencia que tiene sus propias creencias y su propia manera de relacionarse con Dios. Sí, en las misas nuestras, por ejemplo, el alba no es blanca, es de todos los colores. No hay piano, hay tambores, hay marimbas, hay platillos, hay ruido. Nadie tiene derecho a aburrirse en una misa. Todo el mundo puede brincar, saltar y expresar su fe de esa manera. Pues yo doy fe de eso que usted está diciendo, porque alguna vez tuve la oportunidad inolvidable, maravillosa, de estar en una misa en Juradó y allí a orillas del río y todo esto, y fue inolvidable, fue bellísimo, es algo que de verdad lo acerca a uno a Dios. Sí. Padre, a propósito de Dios, cuando la vida llegue a su fin, ¿usted cómo se imagina que lo va a recibir Dios o cómo esperaría que lo recibiera? Yo esperaría que Dios me diera la mano y me dijera, la hiciste bien, y le daría las gracias, porque creo que Él me iluminó para que la hiciera de esa manera. Lo hizo bien, sin duda, Padre. Y es un honor haberlo tenido aquí con nosotros en este programa. Gracias a ti por la invitación. Vamos a mandarle desde aquí un abrazo muy grande a todas esas personas de Bojayá y de verdad que han sido una comunidad muy valiente y ejemplar y tienen un líder maravilloso, han tenido un líder maravilloso. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ti. Una feliz noche a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que volveremos el próximo lunes con un nuevo invitado. Feliz noche.